Alemania ha sido derrotada y yace en ruinas. Throughout the world, throngs of people hailed the end of the war in Europe. Mayo de 1945. Alegría en Londres, París, Washington y Moscú. The flags of freedom fly all over Europe. Las armas callan. Und ganz unten erst enden. Los 12 años de terror del Partido Nacional Socialista que hundieron al mundo en el abismo ya son historia. Un momento histórico que es un final y también un principio. Pero ¿cómo construir el futuro con semejante carga del pasado? En una democracia. Repasamos el periodo de la posguerra alemana y la denominada Hora Cero. Dies sind die ersten Wochenschau-Aufnahmen des Endkampfs in Berlin. En la primavera de 1945, los soviéticos alcanzan la capital, Berlín. El 30 de abril, soldados del Ejército Rojo izan la bandera de la hoz y el martillo en lo alto del Reichstag. Horas antes, a unos pocos cientos de metros de distancia en su búnker, Hitler se había quitado la vida, eludiendo así la responsabilidad por sus crímenes. In Germany, Heinrich Himmler avoids trial by suicide. El 7 de mayo de 1945, Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor, firma la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas. El régimen nazi y sus colaboradores asesinaron a 6 millones de judíos europeos en el Holocausto. Entre las víctimas de las atrocidades nazis también había gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y de otras naciones, personas con discapacidades y homosexuales. La destrucción, el hambre, la desesperanza y el caos reinaban entonces en la Alemania derrotada. Casi todas las infraestructuras estaban destruidas e innumerables barrios habían sido devastados. Grandes ciudades como Colonia y Múnich eran apenas reconocibles. Algunos lugares se encontraban superpoblados debido a los 12 millones de desplazados procedentes de los territorios del este, que antes habían pertenecido a Alemania. La mayoría de los puentes estaban destruidos y las carreteras apenas eran transitables. La industria prácticamente había dejado de fabricar. Millones de personas carecían de agua, gas y electricidad. El Reichsmark, la moneda alemana, perdió casi todo su valor. El mercado negro floreció. Conseguir lo mínimo para subsistir fue el mayor reto al que se enfrentó la población alemana inmediatamente después del final de la guerra. Riesige Schlangen bildeten sich, wenn es einmal irgendwo fragwürdiges Fleisch ohne Marken gab. They have brought the German people to the lowest ebb of wretchedness. El término Hora Cero se acuñó durante este periodo de colapso político, económico y social. Se suponía que simbolizaba un radical nuevo comienzo a todos los niveles, pero ¿se dio realmente? Para la sociedad y las opiniones políticas no existió realmente una hora cero. Sería absurdo creer que la gente pensaba una cosa hasta el 7 de mayo de 1945 y el 8 de mayo cambió radicalmente de opinión. El término se acuñó antes del final de la guerra, con la esperanza de que sería posible romper completamente con el régimen nazi. Sobre todo en la sociedad, el término hora cero era una manera de intentar cubrir el pasado con el manto del olvido. Ignorar y olvidar la memoria del pasado reciente. ¿Puede construirse así una nueva sociedad? Las potencias vencedoras lo tenían claro. Alemania debía aprender a ser democrática. ¿Pero cómo?
El futuro de Alemania era incierto tras el final de la guerra. El país fue dividido entre las 4 potencias vencedoras. En la conferencia de Potsdam, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron unos principios políticos para el futuro de Alemania, entre ellos la desnazificación, es decir, la sustitución de las élites políticas y la democratización mediante reformas en los sectores de la cultura y la educación, así como en el sector político. Se buscaba un cambio de mentalidad de la gente, no a través de la obediencia, sino a través del cuestionamiento de las propias convicciones y actos durante la dictadura. Al mismo tiempo, muchos alemanes simplemente deseaban poner punto final al pasado y no querían oír hablar de culpas, guerras e ideología. Solo deseaban reconstruir sus vidas sin ser molestados. Sin embargo, las potencias vencedoras tenían claro que había que reeducar a los alemanes para que adoptaran un pensamiento democrático. La implementación de un programa de reeducación era crucial. Esto incluía también una confrontación directa con el pasado. Los habitantes de la ciudad de Weimar fueron llevados al campo cercano de concentración de Buchenwald para que vieran de primera mano las atrocidades cometidas por la ideología nazi. También se les mostró el cortometraje Los Molinos de la Muerte, de 20 minutos de duración, que los confrontaba con los horrores, las atrocidades y el genocidio cometidos por el régimen nacionalsocialista. En el ámbito cultural, en el sistema educativo y en los medios de comunicación se introdujeron reformas fundamentales. El 6 de octubre de 1945 apareció la primera edición de solo 8 páginas del periódico Süddeutsche Zeitung. El diario había sido creado por el gobierno militar estadounidense, pero era dirigido por periodistas alemanes. Die alte Tübinger Universität wurde als erste wiedereröffnet. Los juicios de Nuremberg fueron también un elemento importante en la desnazificación del país. The most famous trials were those held in Nuremberg, when 21 high Nazis faced their accusers. Hitler was dead, but these were his chief lieutenants, Hess and Ribbentrop among them. Estos procesos buscaban también abrir los ojos de los alemanes ante los crímenes del régimen nazi. En los juicios se mostró todo el alcance del fanatismo de Hitler y sus terribles consecuencias. En el proceso principal por crímenes de guerra celebrado entre 1945 y 1946, destacados jerarcas nazis como Rudolf Hess, Hermann Göring y Albert Speer se sentaron en el banquillo. Rudolf Hess. Once the third-ranking Nazi, Hess parachuted down over England early in the war. Nein. Wilhelm Keitel. The Chief of Staff pleads innocent. Ich bekenne mich nicht schuldig. Hasta 1949 se celebraron otros 12 juicios contra criminales de guerra de menor rango. Estos procesos tuvieron un efecto ambivalente en Alemania. Muchos percibían los juicios como la justicia de los vencedores, porque no se juzgaron crímenes de guerra de los aliados como el bombardeo de ciudades alemanas. Al principio, los alemanes no solo simpatizaban, sino que apoyaban plenamente que se llevara ante los tribunales a los criminales de guerra. El juicio a los principales criminales de guerra en Nuremberg contó con un amplio apoyo, pero ahí empezó el problema. Cuando los jerarcas nazis fueron condenados, la mayoría de los alemanes pensaron que se había castigado a los responsables y que todo se había terminado. Pero los juicios que vinieron después pusieron la lupa mucho más que en el proceso principal en las responsabilidades de cada una de las élites de los diferentes sectores de la sociedad, como los abogados, los médicos, los diplomáticos, los empresarios, etc. Estos juicios posteriores fueron mucho más dolorosos para la población porque señalaban hasta dónde abarcaba la responsabilidad por los crímenes nazis. Las 4 potencias vencedoras aplicaron un programa de reeducación, pero lo interpretaron de formas muy diferentes.
En la zona de ocupación soviética, por ejemplo, el programa de reeducación denominado Transformación Antifascista Democrática tenía como objetivo educar a la población en el modelo socialista. Und die Helden der Sowjetunion marschierten auch dieses Mal in Gestalt gewaltiger Plakate im Geiste mit. En la zona de ocupación soviética, el principal objetivo era construir una sociedad nueva siguiendo el modelo soviético. Una sociedad socialista, tras la guerra, despertaba grandes esperanzas como una verdadera alternativa al nacionalsocialismo en Alemania. Muchas personas no solo tenían buenas intenciones, sino también esperanzas justificadas en una Alemania diferente. Sin embargo, estas esperanzas se vieron frustradas muy pronto por el comunismo, que tenía muy poco que ver con los ideales socialistas que albergaban muchos de los que habían luchado contra los nazis. Otro objetivo de los aliados era la desnazificación, es decir, la sustitución de las élites del país. ¿Cómo desnazificar Alemania cuando alrededor de 8,5 millones de alemanes eran miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán? In einem feierlichen Staatsakt wurde in München das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus von den Ministerpräsidenten von Bayern, Württemberg-Baden und Großhessen unterzeichnet. Los aliados acordaron desde el principio que los altos cargos políticos y sociales debían ser ocupados por personas que fueran partidarias convencidas del funcionamiento democrático o al menos lo aceptaran. Ya en 1946, el Consejo de Control Aliado emitió la primera directiva de desnazificación con directrices acerca de qué hacer con los nazis con responsabilidad, los colaboradores y los beneficiarios del régimen. Sin embargo, cada potencia ocupante actuó con distintos grados de severidad. Spandau wurde zu einer unheimlichen Mahnung. Hinter diesen Mauern verschwanden 7 führende Männer des Dritten Reiches, die im ersten Nürnberger Prozess verurteilt worden waren. Los estadounidenses procedieron de manera muy burocrática en su zona de ocupación. A los adultos se les entregaron cuestionarios con 131 preguntas. Los alemanes fueron clasificados en 5 categorías. 1. Principales culpables. 2. Personas incriminadas. Funcionarios y militares con lazos con el régimen. 3. Personas menos incriminadas. 4. Colaboradores y 5. Exonerados. Solo alrededor del 1,5% fueron clasificados en las categorías 1 y 2, es decir, principales acusados e incriminados. La mayoría de los alemanes fueron exonerados. Como resultado del impopular proceso de desnazificación que al final exoneró a la mayoría de los alemanes, muchos antiguos funcionarios nazis lograron en sus nuevos cargos evitar ser investigados. Durante mucho tiempo, la desnazificación impidió que personas que habían apoyado la dictadura fueran castigadas. Mientras que antiguos miembros del partido nazi pudieron reanudar sus carreras en las instituciones y los ministerios alemanes de la posguerra, los soviéticos llevaron a cabo una desnazificación muy diferente en su zona. Querían empezar de cero y en la zona ocupada por los soviéticos este objetivo se persiguió de manera mucho más consecuente y rigurosa que en la Alemania occidental. Eso se comprueba en el número de personas destituidas de sus cargos, en la severidad de las penas impuestas y en cómo ciertas áreas de la sociedad fueron purgadas de raíz de cualquier representante de las antiguas élites. Por ejemplo, en la RDA se llevó a cabo una completa sustitución de las élites en la judicatura y la administración. Se destituyó al 80% de los jueces por haber sido miembros del partido nazi. A menudo fueron sustituidos por los llamados jueces del pueblo, alemanes leales a los soviéticos con poco conocimientos jurídicos, que muchas veces dictaron sentencias injustas en nombre de la justicia socialista. En Alemania nunca hubo una hora cero, un reinicio desde la nada. Los programas de reeducación y la desnazificación no lograron convertir de pronto una dictadura en una democracia.
Fue un proceso prolongado que se desarrolló de forma muy diferente en los dos estados alemanes. En la Alemania Oriental, la economía tardó en despegar. La recién fundada RDA tuvo que pagar reparaciones de guerra. Su industria fue saqueada por los soviéticos, que se llevaron vías férreas, trenes e incluso fábricas enteras. En el oeste, la reactivación económica, el Plan Marshall y el fortalecimiento de una sociedad civil llevaron a los alemanes de la República Federal a abrazar la democracia liberal. En 1947, el secretario de Estado estadounidense George C. Marshall presentó el Programa de Recuperación Europea. De acuerdo con el mismo Estados Unidos, concedió préstamos y suministró bienes, materias primas y alimentos por un valor total de unos 12.400 millones de euros de la época. Frühere deutsche Rüstungswerke fertigen jetzt Küchengeräte. Und aus Stahlhelmen werden Siebe für den Haushalt. La reactivación y el rápido desarrollo de la economía contribuyeron a la aceptación del nuevo orden y a que la población se sintiera satisfecha. Pero para la democratización interna del país hubo otros factores mucho más importantes, como contar con una sociedad civil muy activa, el amplio espectro de medios de comunicación, la independencia del Poder Judicial y los órganos de control como el Tribunal Constitucional alemán. Un último punto fundamental fue mantener viva la memoria del pasado y promover un amplio conocimiento entre la población de los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo. El paso de la dictadura a la democracia en Alemania no ocurrió de la noche a la mañana. Hizo falta mucha perseverancia y un cambio de mentalidad a través de las generaciones. Recordar y asumir el pasado es una tarea que dura hasta hoy.